¿Cómo me les va? Buenos días. Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Decía que en la primera clase hablamos sobre el liberalismo, estuvimos hablando sobre las teorías, hablamos sobre algunas clases de teorías que también tocamos en aquella oportunidad. Hablamos, creo, si no me acuerdo, si no me recuerdo, de esa sociología del derecho, la teoría jurídica crítica, la teoría analítica. Yo, pues, como es la última clase, he traído algunas cosas sobre las teorías del derecho internacional que guardan relación también con lo que ustedes van posteriormente a ver y a estudiar, porque ustedes van a ver también derecho internacional público y derecho internacional privado. Van a ver tratados y negocios de derecho internacional y van a ver derecho constitucional. Entonces, las teorías del derecho internacional, si quieres, es muy poco porque estábamos viendo en las teorías. Yo traigo hoy algunos temas sobre las teorías que guardan relación sobre el derecho internacional y ya no teorías del derecho, sino vamos a tocar temas del derecho internacional y vamos a tocar otros temas diferentes para que ustedes vayan teniendo más conocimiento y les va a servir como un punto de apoyo cuando vayan a estudiar el derecho internacional y el derecho internacional público. No sé si me entienden. De por sí, profesor, estamos viendo ahorita simultáneo tratados de negociación internacional. Ok, entonces vamos a comenzar hablando qué son las teorías del derecho internacional. Las teorías del derecho internacional se ocupa de la naturaleza jurídica y de la estructura del derecho internacional y sus relaciones con otros estados. Por eso el derecho y guarda relación con el derecho internacional interno y el derecho internacional externo. Hay dos tipos de derechos internacionales, que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que viene siendo casi igual a lo que estudiamos dentro del derecho interno, que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Uno tiene que ver el Estado y otro tiene que ver las personas naturales o jurídicas. Y de igual manera, este derecho interno del derecho internacional público y privado es regulado por la Constitución Nacional y este derecho internacional público-privado es regulado por el derecho constitucional internacional. Voy explicándola así a grosso modo para que ustedes vayan captando más o menos los tópicos, porque es un poquito extenso el tema y no tengo sino hora y media para poder explicar. Entonces, la evaluación de este tema es un video que habíamos hablado inicialmente de unos 10 o 15 minutos. En ese video, ustedes van a plasmar más o menos cómo entendieron ustedes la primera actividad, la segunda actividad y qué entienden sobre lo que yo les estoy hablando ahorita y me hacen un pequeño resumen de lo que ustedes creen que se debería modificar a través de determinadas normas, porque esa es la idea, aportar ideas de conocimiento y académico que vayan en mejor aplicación de las normas y no en deterioro de las normas. Vamos a pasar de igual manera cuáles son las doctrinas del derecho internacional privado. Y en este tema de ideas pudiéramos decir que el derecho internacional privado resuelve la disparidad legislativa y ayuda a normas indirectamente las relaciones entre actores en conflicto. Eso es cuando hablamos del derecho internacional privado. Porque el marco jurídico del derecho internacional privado permite crear confianza en las transacciones de tipo civil y comercial en los procesos de negociaciones, o sea, cuando se respetan y no se cae en conflicto entre los actores, se puede crear el derecho internacional privado, que es el derecho entre las personas. Toco mucho el tema internacional privado porque yo doy la clase de derecho internacional privado, que voy a tener la oportunidad de impartirla o dialogarla con ustedes. ¿Quién es el padre del derecho internacional privado? Francisco de Vitoria se denomina como el padre del derecho internacional privado y se establece que a través de unas conferencias publicadas en la ONU en Ginebra, celebrada por Francisco de Vitoria, un teólogo del siglo XVI considerado como uno de los fundadores del derechos humanos y de igual manera del derecho internacional privado,
Francisco de Vitoria siempre veló porque existieran las normativas que regularan el comportamiento de las personas intervinientes en derechos internacionales privados mediante el respeto de las normas constitucionales del país de donde saliera esa negociación y con el respeto del derecho internacional o en el otro país que surtiera negociaciones. Antiguamente en nuestro país era común poder negociar a través de cartas de crédito, que eso fue la relación con tratados y negocios internacionales. La carta de crédito permitía abarcar negociaciones internacionales y que ustedes enviaban directamente desde acá como persona natural o persona jurídica a otro país donde se fuera a negociar por ese banco. Entonces el banco venezolano le facilitaba un crédito para ser negociado con otro banco y existía lo que llamamos la negociación comercial y empresarial entre instituciones financieras y los particulares del derecho internacional privado. Lamentablemente hoy en día pues no se puede hacer esas negociaciones porque carecemos de esa carta crediticia que se maneja a través de los bancos, porque para dar un crédito a la situación bancaria de nuestro país, donde ya ni siquiera las tarjetas de crédito no existen. Doctor, muy buenos días. Doctor, ¿sabe qué? Lo que está diciendo usted es muy distinto incluso a lo que ve uno en la universidad, ¿no? Porque pareciera que uno ve el derecho internacional privado de la carrera como algo muy, como un derecho particular de las personas, pero no así desde los sujetos internacionales, ¿no? Mercantiles o civiles internacionales. Con el código de Bustamante y esa cosa que uno recuerda más o menos el internacional privado de ese tiempo, ¿no? Pero no el derecho internacional privado, como diría uno, internacional, pues, ¿entiendes? Como lo está dando ahorita. Sí, No sé si me explico. la idea de esta Sí. clase es, recuerde que la asignatura como tal o cátedra para ustedes es teorías del derecho internacional, las teorías. Ya hablamos sobre las teorías que les expliqué en la primera clase, hablamos del liberalismo, hablamos de aquella parte abstracta y filosófica de las teorías del derecho, pero ustedes van a ver también derecho internacional privado, derecho internacional público y derecho internacional constitucional. Entonces yo he querido traer a cotación hoy este tipo de clases para salirnos de esas teorías, porque es que hay unas teorías que aparecen por allí, pero que en el fondo también ya se han ido quedando un poco atrás. ¿Por qué se han quedado atrás? Porque la evolución de los tiempos, cuando hablamos de la teoría, por lo menos las teorías de la sociología del derecho, la teoría jurídica crítica, la teoría analítica del derecho internacional, la mononística, y hablamos también de la creación del derecho internacional público. Hablé también sobre la teoría pura de Kenzel, que estuvimos hablando la semana pasada o antepasada. Entonces dije yo, no, vamos a llevar algo a la palestra pública que va a ser de vital importancia para usted y que le va a servir de ir preparándose para ir evolucionando cuando vayan entrando más en la carrera del doctorado y van a ver toda esta cantidad de cuestiones, entonces ya van teniendo conocimiento. Y es bastante diferente, como decía amigo Camacho, porque es que cuando vimos la clase, cuando estudiamos en el inicio de la carrera de Derecho, veíamos algunas cosas muy suspicaces, pero a medida que vamos avanzando en el conocimiento, vamos viendo otras cosas diferentes que nos va llamando la atención. Y entonces por eso estas clases discernir, tratar temas en forma de conversatorio que permitan pues la creatividad y el conocimiento de las personas que ya están tocando un nivel más alto académicamente. Hoy en la clase de constitucional comencé dando la constitución como tal y fui haciéndole el desglose de algunas cuestiones que chocan con la norma de lo que está establecido en la Constitución. Y la Constitución nos habla de una cantidad de derechos y obligaciones que tenemos y la Constitución está para regular eh, determinadas cuestiones y que debe ser la equidad de la justicia, la moralidad, los buenos ejemplos, siguiendo el sueño del libertador Simón Bolívar, según el preámbulo, pero que está allí escrito, pero que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque la administración de justicia es función de la Constitución. Y cuando yo he dado clases de algunos tópicos de derecho comparado de la parte de administración de justicia con algunos países iberoamericanos,
pues siempre hay un choque allí porque en las constituciones internacionales, en las constituciones de otros países, se establece como un requisito sine qua non que los poderes judiciales deben de estar bajo la tutela de personas idóneas, que deben tener estudios avanzados sobre la temática de la materia de la cual van a prestar sus funciones como auxiliares, como administradores de justicia, de cumplir una cantidad de requisitos, pero nuestra Constitución no establece ninguno de sus articulados que no puede tener antecedentes penales. Y entonces eso pues permite que muchas veces personas que van a van a ser administradores de justicia tienen antecedentes penales tanto en los tribunales, en la parte tribunalicia como en la parte de la fiscalía. Y entonces pues allí hay un choque de aspecto moral que no debería ser. Y entonces me llama la atención que como no está en la Constitución, pues no se cumple, pero debería cumplirse, porque resulta que hay algo en el derecho que se llama la jurisprudencia, y el dolo eventual no está en nuestra Constitución, ni está en nuestros articulados, ni en nuestro ordenamiento jurídico. Fue traído a Venezuela por jurisprudencia, y entonces se aplica y se ha ido aplicando, se volvió costumbre ya la aplicación del dolo eventual por jurisprudencia. Entonces, ¿por qué no trae una jurisprudencia de otra constitución de otro país donde no se permita que para una persona ejercer cargos públicos, más que todo en la Administración de Justicia o en la Fiscalía del Ministerio Público, no puede tener antecedentes penales? Pero como la norma no lo indica, pues entonces lo permiten y hay personas que ejercen cargos en la magistratura, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel municipal, que son los que tienen antecedentes penales. Entonces, hay cuestiones que chocan, ¿no? Con lo que uno estudia, con lo que uno cree y con lo que se aplica. Entonces, hay una violación de la norma constitucional y del derecho constitucional, que es mal visto ante otros países que eso sucede en nuestro Estado venezolano. No sé si me están entendiendo, ¿no? Simplemente. Eso lamentablemente, profesor, es muy propio de los países latinoamericanos, para salirnos un poco más a la parte externa, ¿no? Es una conducta más repetida de lo que uno espera y que uno piensa. Ahora, una cosa importante, doctor, porque realmente el derecho internacional, la palabra clave, pues por supuesto es internacional. A raíz de estos grandes avances que ha tenido la sociedad, la dinámica social, sobre todo en telecomunicaciones, transporte, pues sí, ya ese internacional se ha vuelto globalizado, ya son un enfoque mucho más allá de las esencias del derecho internacional como cuando comenzó, por ejemplo, en la época romana, cuando los romanos les interesaba que los mercaderes de otras zonas pudiesen invertir en su tierra y protegerlos para que ellos vinieran, ¿no? Eso más o menos, eso fue hace muchísimos años, pero que realmente todavía se cumple. Eh, entonces, más allá de eso, yo veo que hay con preocupación algunos temas prioritarios a nivel global, como el tema del cambio climático, el tema de los derechos humanos. Ahora, el problema sería no los tratados que se están suscribiendo, sino la aplicación. ¿Cómo sanciona usted a un país cuando está incumpliendo con un tratado internacional? Es donde yo veo que se complica mucho más la situación. O cómo se puede un bloque internacional actuar con respecto a uno o dos países que están fuera del tratado, pero que realmente están causando un daño a la comunidad internacional como tal. Mira, fíjate que es lo siguiente. Cuando usted me toca eso, se declara la República Unida de Venezuela como la Constitución como irrevocablemente y es libre, independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia, paz e internacional. Y entre esos derechos están los derechos ambientales, que están establecidos por norma constitucional y que son vulnerados. Está también la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas son efectos de desalojo de su hábitat y no le importa absolutamente nada. O sea, que existe una cantidad de violaciones y cuando vamos a la pirámide de Hexen vemos que la Constitución que tiene al lado allí los tratados internacionales, algunos son supraconstitucionales, sin embargo son violentados. Entonces, es de materia importante estudiar y analizar y nos llama bastante la atención donde existe pues, la violación de una cantidad de normas y donde no importa ni siquiera el ecocidio
de las personas porque a través de la ambición del poder, ¿no? Y ujú, entonces uno ve que las grandes potencias tratan ya a última instancia de reunirse para ver cómo ponen un parado a aquel ecocidio que está sucediendo en muchas partes o que ha sucedido y que fue una parte de la historia antigua o contemporánea, pero que lamentablemente sucede. Ahorita vemos por lo menos la situación de Ucrania con Rusia y entonces vemos la preocupación que está sucediendo. Vemos también las situaciones que sucedió en los campamentos nazis hace muchísimos años, Segunda Guerra Mundial, pero se nos olvida también la historia de la Nochebuena Negra de Pasto, ujú. que fue donde hubo el fusilamiento de más de 1.000 personas por el ejército patriota para poder pasar hacia Ecuador, porque resulta que en Pasto existía un grupo de personas que buscaban ser más complacientes hacia el gobierno realista. Y entonces, pues, hubo la orden por parte del Libertador de hacer una limpieza y mesa limpia para quitar toda participación allí. Y los pastusos fueron un poco reacios en la cooperación. Y eso trajo como consecuencia el fusilamiento de ese poco de personas en esa época, de 1800 y tanto. Y se llamó la Nochebuena Negra, ¿no? Existe allí en los libros, pero casi nadie lo toca porque ni siquiera lo ve. Entonces hay muchos libros que hay que leer y hay que analizarlos como el libro Las ventanas rotas, ¿no? Que es el comportamiento del hombre dentro de la sociedad y que es nada más que colocar un vehículo en un sitio de cierto nivel aristocrático y que a través de un carro abandonado allí, pues quedó allí abandonado y nunca pasó nada en aquel entonces, que fue un objeto de un estudio. Mas, sin embargo, un carro fue colocado en otro sitio donde el nivel era otro nivel y entonces resulta que inmediato el carro es objeto de un desvalimiento total. Entonces, el comportamiento y conducta de los seres humanos. Entonces, eso pues trae como consecuencia que, por eso las clases anteriores que tuvimos de las teorías y que hablaba Camacho, es más que toda la parte desde el punto de vista filosófico, ¿no? Que permite profundizar en el conocimiento y teórico. Y yo iba un poquito más hasta teológico, porque uno se pone a ver también la participación de la parte de algunas creencias o religiones y practican ciertas cuestiones filosóficas y teológicas, pero que en el fondo tampoco hacen la aplicación como debe ser y que trae como consecuencia únicamente, de repente estaré yo equivocado, en una pérdida de valores que se ha ido suscitando a través del tiempo en la sociedad. Y cuando hablo sociedad, hablo de la conducta del hombre, ¿no? Como tal. Entonces, pues, se ha ido acentuando constantemente, y no trae más sino deterioro en el comportamiento de las costumbres, de los principios y de los derechos y deberes de la gente, y que están establecidos dentro de las normas constitucionales de cada país. ¿Por qué? Porque el Estado mismo no permite, perdón, la liberación de poderes, si no quiere tener todo atado allí, y entonces lejos de convertirse en algo, si quiere, como democrático, se convierte como dictatorial. Y cuando se convierte en la parte dictatorial, pues trae ciertos problemas. Dijo Churchill una vez, si no permitimos el desarrollo económico de las potencias que tienen a bien hacerlo, entonces el Estado tendrá que asumir esa obligación y traerá simplemente miseria, desolación, delincuencia y prostitución. Y entonces es así. Cuando no se permite que el desarrollo económico, político y social del ente privado, porque el Estado quiere tener la mano puesta, entonces trae como consecuencia el deterioro de la economía de un país y trae lo que muchos países viven, que es el deterioro político, social y económico, y que va a hacer mella en la población como tal. Continuemos y ahorita pues al final hablamos un poquito más sobre estos temas. Hablamos sobre la teoría, hablamos sobre el derecho internacional privado y yo ahora de Devia, pero ahorita vamos a hablar de historia. Historia se dice que se le acuña parte de la creación del derecho internacional. La historia nace por allá en 1779
y muere en 1845. Story usó la expresión por primera vez en su obra clásica, que era Comentario sobre el conflicto de las leyes extranjeras e internas. Eso lo publicó en Boston en el año 1834. Fíjate que en 1834 publicó ese libro, que era el conflicto de leyes extranjeras e internas. Y eso dio nacimiento también al derecho interno y externo, porque era de leyes extranjeras y leyes internas. O sea, era la creación de dos leyes, la que está por fuera y la que está por dentro, que es lo que yo le decía a ustedes inicialmente: el derecho interno, privado y público; el derecho externo, privado y público; el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. El externo constitucional vela por el cumplimiento de las normas internas, y el derecho constitucional internacional vela por las normas internacionales. Y eso nació por allá en el año 1847, allá en San Francisco de Estados Unidos de Norteamérica, y allá está la sede del derecho constitucional interno, que es el que regula el comportamiento de las normas de los tratados y negocios internacionales. ¿Y qué es la teoría nominalista en el derecho internacional público? Ahora salimos del privado y nos vamos para el público. Y la teoría internacional monista dice que es la afirmación de ambos órdenes domésticos e internacionales. Constituye un único sistema jurídico en el que se hace imposible la coexistencia del ordenamiento jurídico opuesto. Sencillamente lo dice. Es la constitución de una cantidad de normas domésticas y que abarcan y se pretende abarcar el derecho internacional, pero no puede manejar términos opuestos a lo establecido dentro del ordenamiento jurídico. O sea, prevalece la aplicación del derecho internacional y el derecho interno, cada quien en el momento que se debe aplicar. Y hay una teoría conciliadora, que es la tesis coordinadora o conciliadora. Esta tesis, al igual que la monista, parte de la unificación de dos órdenes, que es tratar siempre de conciliar, en el buen sentido de la palabra, tanto en el derecho interno como en el derecho externo. Siempre que vamos a estar estudiando, vamos a conseguir dos tipos: el derecho interno y el derecho externo. Ahorita estamos con el derecho internacional porque ustedes están a nivel de doctorado y están ya estudiando el tema que sale fuera de lo que aprendimos en las aulas cuando estábamos estudiando el derecho de pregrado. Pues. Y ese trae como consecuencia que ninguno se va a subordinar a otro. Ojo, el derecho internacional se regula internacionalmente, no está subordinado al derecho acá de Venezuela. Y el derecho de Venezuela no está subordinado al derecho internacional. Cada quien parte por dos criterios diferentes y tienen un ordenamiento jurídico diferente y que se regula por una constitución, la constitución externa y la constitución internacional. Entonces es muy importante manejar eso, ¿no? Ustedes van aprendiendo sobre ese tema. ¿Cuáles son las doctrinas jurídicas que se aplican sobre el derecho internacional? Pues las teorías analíticas que se aplican son el análisis, la sistematización, la interpretación funcional y la crítica. Son relacionadas entre estos estados que producen una norma jurídica, generalmente particular o derogada. Las principales son congresos y conferencias, declaraciones, renuncias, protestas y tratados. O sea, a través de los congresos internacionales, a través de las conferencias, se trae como consecuencia la creación de una cantidad de organismos internacionales, que es donde la gente se sienta a negociar y donde se hacen tratados de libre comercio, y que se regulan a través de las normas que establecen la aplicación del derecho internacional, y que ustedes comenzaron viendo sobre teorías internacionales, que fue lo que vimos en las dos clases anteriores y que ahorita yo les estoy llevando a ver sobre el derecho internacional público y privado, pero a nivel internacional. Esta teoría, por supuesto, tiene una positiva, que es la que fundamenta el pensamiento jurídico reducido a un derecho estatal producido por el legislador, pero es para el Estado. Y el que se va para la parte internacional es un derecho libre, de libre expresión, de libre criterio y de libre interpretación cuando se hacen las negociaciones, siempre y cuando sin vulnerar la soberanía del país firmante, de los países firmantes, ni mucho menos los derechos humanos de las poblaciones o de los estados que se han involucrado en estos tratados. Son derechos que tienen que ser respetuosos
a los derechos humanos y a los derechos de la soberanía de los países firmantes. Por eso no quiere decir que afirmar se puede invadir una soberanía porque se firmó un tratado, no. Eso es fundamental, un principio sine qua non y es un principio de derecho humano. El derecho humano prevalece. Tiene unas características muy propias que son la aplicación de la modernidad, la generalidad, sin derecho a coacción ni ninguna interpretación que vaya socavando el derecho a la soberanía y el derecho humano. Las principales teorías que se pueden manejar, pues prácticamente tenemos las que hemos venido manejando. Y de igual manera vamos a conseguir en este ensayo que estamos hablando de lo siguiente, voy a buscar por aquí. Tomás Hobbes consideraba que la naturaleza humana era una lucha de sobrevivencia, era una batalla que todos contra todos, lo cual para mediar esta situación carente está el camino de la discernación y el respeto. En Sumer, bajo la Mesopotamia, sus ciudades se constituyeron en guerra con tendencia a la hegemonía, pero mantuvieron relaciones pacíficas con señalamiento de sus respectivos derechos y obligaciones. Fíjense ustedes que desde Mesopotamia, que data de los tiempos antes de Cristo, existieron algunas guerras, pero siempre era buscando el derecho a la relación pacífica y al señalamiento de derechos y obligaciones. Egipto aportó en el tratado más relevante del segundo milenio antes de Cristo, el de la paz, la alianza, y en el año de 1821, entre Rasel II y Egipto, se hicieron los tratados de hititas, destacándose el empleo de una doble versión, una de Egipto y otra del idioma hitita. Se establecieron reglas de extradición, se establecieron las alianzas militares, se mantuvo la paz y la amistad entre los dos países. El tratado es producto de largas negociaciones y al final se llegó al desarrollo social, político y económico de estas dos naciones. En la Edad Media los tratados se confirmaban mediante juramento hasta el siglo XII. El primer ensayo para los tratados europeos en la paz fue firmado en Westphal. Los estados adquirieron conciencia de su personalidad y se plasmaron en la creación de los gobiernos y del respeto del clero y de la religión. Independientemente, en 1774 las colonias inglesas de Norteamérica se llegaron a sublevar para no aceptar esto. Sin embargo, este conflicto se llevó a un entendimiento internacional donde estuvo involucrado Inglaterra, Francia, y se logró mediar para la situación de la creación del Estado soberano de cada quien y la independencia de los poderes. Es así como viene la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, por allá en el año de 1919, y la Segunda Guerra Mundial, que trajo como nacimiento de la Comunidad Europea, que ha buscado única y exclusivamente la creación de la independencia de los poderes de cada país perteneciente a la Comunidad Europea. Posteriormente nacen otras corporaciones o asociaciones como son Mercosur, como son los países andinos, la Corporación Andina de Fomento, que eran de los países bolivarianos o los países andinos, y así fueron naciendo una cantidad de tratados como son la Liga Árabe, los países de Mercosur, los países, el grupo de los tres, que está México, Canadá y Estados Unidos, el grupo de los nueve, el grupo de los siete, la OTAN, y han nacido una cantidad de federaciones o asociaciones internacionales que han velado siempre por los tratados internacionales para que sean respetados la paz y los derechos. También ha dado nacimiento a la Asociación de Derechos Humanos o a la Corporación de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica y de igual manera la creación de la que vela por los derechos penales y que la que está establecida en los Países Bajos y una cantidad de principios de corporaciones o asociaciones que velan siempre
por el cumplimiento de todas las normas. En este caso, pues, esto es lo que traía a cotación para tocarles hoy sobre derechos internacionales, porque es bastante largo y más que todo es tedioso, porque trata solamente de una cantidad de situaciones que se trajeron a cotación para que ustedes tengan conocimiento. También se respeta entre el derecho internacional, se respetan los derechos de los prisioneros de guerra, el tratado de humanidad, el tratado que no se debería matar a los reyes vencidos, solo serían muertos si estaban en peligro la vida del vencedor, no deben destruirse los bienes materiales de los pueblos vencidos, debe mantenerse cierta libertad y autonomía sobre todo lo que es la parte religiosa. El estudio del derecho a la guerra afirma que los estados no se hallan aislados, sino unidos en organizaciones jurídicas. Y todo esto, pues, una cantidad de libros que se han tratado y conferencias, pero veo que independientemente se destruyen algunos países, sus poblaciones y sus templos religiosos, y se matan a las personas que son objeto de prisioneros de guerra. O sea, se está vulnerando todos estos derechos, como decía inicialmente uno de los participantes, que se vulnera todo lo que está escrito. Pero yo creo que más que todo prevalece aquí el poder, la prisión del poder. Lo estamos viendo ahorita, anoche veía yo un resumen de lo que ha sucedido en la guerra entre Croacia y Rusia, cómo se han bombardeado hospitales, que eso está prohibido hacerlo por los tratados internacionales, y sin embargo lo han hecho. Mujeres parturientas que están en un hospital para dar a luz y tienen que salir corriendo para meterse en los sótanos que han hecho de refugio, niños recién nacidos que tienen que huir, o sea, también huir con sus enfermeros y los médicos metidos por ahí como simples ratas metidos en huecos por ahí para poderse proteger de los bombardeos. Entonces no se toma en cuenta los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque prevalece primero la ambición de un poder que solamente se busca volver a aglutinar una cantidad de naciones que se fueron desprendiendo y fueron creándose independientemente, pero que ahora tiene el poder de poder la gran Unión Soviética como era anteriormente. La votación reciente que se llevó a cabo antier, fueron 137 miembros que votaron a favor de que eso tiene que eliminarse de una vez por todas. 7 países votaron en contra, que eso no puede ser, al criterio de ellos, y 22 se abstuvieron a votar. Entonces hubo mayoría para ponerle un reparo ya, pero creo que ha avanzado bastante. Ya tiene un año donde ha habido prácticamente un genocidio de una cantidad de personas porque atacan civiles que no tienen nada que ver y se están atacando edificaciones que no deberían tampoco ser objeto de ningún atentado, pero sin embargo lo están haciendo bajo la mirada hasta en estos días complacientes de los demás países, porque lo que están dando es apoyo bélico y apoyo económico, pero levantar la voz de protesta por lo que está sucediendo no lo están haciendo. Sí, lamentablemente, o sea, lamentablemente no hay, doctor, no hay una posición contundente con respecto al tema, porque usted dice que hay 22 que se abstuvieron. Esos países que se abstienen, ¿cómo lo leo entonces uno? Simplemente ante algo tan notorio y tan complicado y tan grave, pues yo creo que no debe existir ninguna posibilidad de abstención. O sea, me pronuncio a favor o en contra, pero ¿cómo uno como país se va a quedar callado ante eso? E incluso hay muchas más cosas que están manejándose allí. Y fíjense que hay una denuncia que se han robado prácticamente, secuestrado más de 100.000 niños ucranianos para llevarlos a los centros de concentración, para criarlos o crearlos de alguna manera diferente. Hay problemas incluso por supuesto, ataques a ciertos sectores que son netamente civiles, que no tienen ningún interés militar, bélico, ¿no? Entonces, vemos como todos los días estos temas en el mismo caso que sucedió en Turquía con el terremoto. O sea, ¿cómo es posible que existan todavía sectores internacionales que se queden callados ante desastres tan graves, ¿no? Cosas tan complicadas y tan notorias, ¿no? Sí, porque creo que lo que pasa es lo siguiente, las organizaciones internacionales, yo decía en una oportunidad que se pareciera que se convirtieron como en unos clubes, ¿no? Porque
se van allá a discutir y a hacer un lobby inicialmente y por lo menos en el caso de la OEA, ¿no? Pues son de Estados americanos. Esos son países que están allí unidos y que se mantienen por el aporte de los mismos países. Y entonces, Exacto. cada quien vaya a opinar, a dar su voto, pero por lo menos fue visto en una oportunidad que la representación nuestra hacer un alarde de una propuesta y entonces lo primero que le dijeron, pero es que usted todavía no ha pagado la cuota y tiene 7 años atrasado. Entonces, imagínese usted, eso es como vivir en un condominio y usted exigiendo que el aire, las luces de los pasillos no funcionan y que que el ascensor no funciona, resulta que usted no paga condominio. Entonces, entonces, entonces es como pareciera como medio cómico. Entonces, esas asociaciones internacionales, pues, son grupos que se unen para buscar ciertos beneficios y ciertas cuestiones económicas, políticas y sociales, pero ya llegó el momento en que como que hay que llamar a la conciencia. Eso pasa como los colegios o las corporaciones nacionales. Existen allí, hacen una figura política allí de representación, pero no velan por los derechos. Ejemplo, colegio de abogados. Nosotros los abogados vamos a los tribunales y pasamos inconvenientes muchas veces por pasar porque el alguacil nos pide una cantidad nos pide el carnet, si nos quedó, pues no nos dejan pasar y llegamos allá arriba donde tenemos que ir, entonces claro, no funcionan los baños, la computadora no funciona, entonces nos pide que hay que llevar los de oficio, nos pide que hay que llevar en los registros, en todas partes. Entonces, y muchas veces los cargos, por lo menos los perfectos, no los ejerce un abogado, los ejerce otra persona que ni siquiera es abogado. Entonces, ¿dónde está la presencia viva del colegio de abogados que tiene que decir que esos son cargos que tiene que ser para, por lo menos luchar siquiera para que sean ocupados por personas profesionales que representan la rama del derecho? Entonces se ha ido desvirtuando todo, ¿no? Entonces, yo tengo acá una cantidad de cosas que me gustaría hacérselas llegar a ustedes. Voy a hacérselas. Ustedes son tan amables y me envían el correo y yo les voy a mandar a ustedes para que vean algunas cuestiones que tienen que ver. Porque cuando hablamos de las teorías y a quienes podemos considerar precursores del derecho internacional, entonces nos iríamos a San Agustín, por allá 350 años, o 354, 420 fue obispo de Hipona y hablábamos de San Isidro de Sevilla, a quien podemos considerar precursor de la teoría del derecho internacional, pero nació en 1556. Hablamos de San Isidro, podemos hablar de San Raimundo, que en 1180, y una cantidad de personas que formaron parte de aquel entonces, San Bartolomé, en 1314, 1357, que hablaba también del derecho internacional ya. Y hablamos también de Francisco Vitoria, que fue el que les comencé hablando. Y existe una cantidad de personas allí que forman parte de las formadores del derecho. La primera preocupación que dio origen al derecho internacional, ¿cuál fue? Pues se puede entender que fue la que se dirigió a la creación de los pueblos y reconocer las libertades de comunicación entre estos pueblos como soporte para los principios de la libertad y el derecho de la guerra. ¿Cómo nace el principio de la Organización Internacional por vocación? Y entonces dice que nace desde el año 1919 en el mundo, necesitaba agruparse en torno a un organismo internacional y así cuando nace la organización de la Asociación de las Naciones, que fue cuando las Naciones Europeas, entonces posteriormente a la Segunda Guerra Mundial nació las Naciones Unidas. Y así una cantidad de cuestiones que serían buenos enviarlas a ustedes para que las lean, porque yo sé que todo este cuestionario, pero es bastante extenso. Estamos hablando casi de 10 hojas y para resumir hoja por hoja, pues nos vamos a pasar aquí toda la mañana y parte de la tarde. Pero son apuntes que a mí me gustaría hacérselo llegar a ustedes para que ustedes tengan la oportunidad de leer y de repente bajar algunos que tengo en algunos libros por ahí que he estado leyendo sobre eso. Sacar asuntos muy importantes, buscar en alguna hojita y enviárselo al correo de ustedes si ustedes tienen a bien, por supuesto, aceptar que yo les envíe esa información y les sirve para que le puedan estudiar allí, ¿no? Es cómo usar el derecho internacional y qué obliga a un Estado a dar sus normas ciertos contenidos en el sentido de que el Estado dicte normas de contenido diferentes. Entonces también tengo algunos apuntes sobre eso, porque es bastante extenso, la materia es bastante extensa, pero les puede servir de algo. Y recuerden ustedes que en el derecho, pues lo que abunda no es dañino. Entonces, pues me gustaría hacerles llegar eso.
Ahora, referente a lo del temario que vamos a hacer de esta clase para concluir este tema ya, pues es el video, que ya por lo menos ustedes saben cómo es la metodología, veo que ya lo han hecho conmigo, creo que los tres lo han hecho conmigo, entonces en el video van a tocar el tema de la primera clase, de la teoría, el tema del realismo y un pequeño tópico de lo que hablamos hoy, porque es bastante extenso, este tema es bastante extenso, porque el derecho internacional todavía no les corresponde a ustedes, no es que no les corresponda, sino que llegará el momento en que tengan que estudiarlo en la materia que van a asignarle a ustedes de derecho internacional y derecho público. Entonces allí van a conocer aquello, los tratados, las asociaciones. Sin embargo, yo les toqué algunos temitas hoy para que lo vean. No sé si ustedes tienen a bien opinar algo referente a lo que estamos hablando. Tratando de que me ahonde más sobre el tema, ¿no? El Código de Bustamante, el Código de Derecho Internacional Privado, ok, rige relaciones particulares, los factores de conexión, que si la nacionalidad, el estado civil, la bandera de un barco. Lo mismo sucede con las relaciones internacionales. Hay un derecho internacional privado de las relaciones internacionales, ¿verdad? Y el derecho internacional privado, me imagino que es como lo que hace el Código Internacional Privado o el Código Bustamante, que no resuelve el conflicto. El conflicto lo resuelve el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho laboral, ¿no? Pero el derecho internacional privado lo que decía era quién era el competente, qué norma era la que se aplicaba o qué juez que iba a tomar la decisión, ¿no? Entiendo eso, ¿es así también aquí? Sí, porque es que el derecho internacional, ya lo voy a explicar. Primero, cuando se comienza a estudiar derecho internacional, ustedes tienen que estudiar primero las teorías del derecho internacional, que fue lo que vimos en estas clases atrás, que hablé sobre las teorías y hablé sobre el realismo. Eso es lo que tiene que ser las teorías. Posteriormente, ustedes van a estudiar lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado, que es cómo se regulan los comportamientos del Estado con otro Estado, que eso es derecho internacional público. Y el derecho internacional privado son las corporaciones, las asociaciones, las compañías o las personas particulares. Después van a estudiar uno que se llama Tratado de Negocios. Tratado de negocios son los negocios que se hacen, valga la redundancia, de las importaciones, exportaciones, marketing y todo cuanto tiene que ver de las negociaciones que se hacen entre personas o que hace el Estado. Y se regulan, ahí dentro formar parte de la Constitución, porque usted tiene que importar algo relacionado que sea permitido por el Estado venezolano a través de su norma constitucional y que no se vulnere el derecho internacional establecido por la Constitución Internacional. Entonces, viene siendo casi igual, pero tiene una norma de cumplimiento que son diferentes, porque son tratados que se hacen fuera del país y que tienen que ser cumpliendo ciertas normativas que están establecidas dentro del derecho internacional privado o derecho internacional público, pero fuera del Estado, por eso se llama derecho internacional. Y el derecho internacional, el derecho público y el derecho privado son internos, pero allí también guarda relación el derecho laboral y el derecho civil. ¿Por qué? Y el derecho mercantil. Porque cuando usted está negociando tratados y negocios internacionales, pues está hablando de derecho mercantil. Y entonces usted tiene que ceñirse a unas normas establecidas dentro de los países con los cuales usted va a negociar y que cumplan el derecho mercantil de ese país y el derecho mercantil de Venezuela para no vulnerar esas normas. O sea, tiene que irse más de la mano, pero todo se regula por un derecho constitucional internacional. Totalmente, ahora sí, comprendido. Sí, es como No solo me entendido, gusta la lengua allí, pero recuerden, el derecho, existen dos derechos constitucionales, el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. El derecho constitucional externo es aquel que regula los tratados y negocios internacionales y que está establecido allí como un orientador y que sanciona, ojo, sanciona el no cumplimiento de esas normativas y puede poner fin a cualquier tratado o cualquier negocio que quiera hacer el Estado o un particular o una compañía porque va a vulnerar el derecho internacional por algo que no puede traer y que debe ser permitido también por el Estado en su derecho constitucional interno. O sea, tiene que ser una unión entre el derecho constitucional interno y el derecho constitucional externo. Por eso la importancia, ¿no?, de analizar eso. Y que exista siempre la supremacía de las normas constitucionales, tanto internacionales como externas, como internas, que sean de fiel cumplimiento.
Entonces, yo, si ustedes me son tan amables a través de la página, a través del WhatsApp que tenemos, o a través del correo mío, o por mi WhatsApp, mi teléfono, 0414-740-5080, ustedes me remiten cada quien su correo y yo les hago llegar algunos apuntes que tengo yo de Derecho Internacional, algunas cuestiones, algunos extractos de algunos libros, para que lo tengan aquí en su correo y cuando quieran, pues echan una miradita y van estudiando un poquito allí para que vayan completando más el conocimiento de lo que tienen que ver sobre el desarrollo de su formación como doctor en este nivel. Entonces, pues yo doy Excelente, excelente. toda la orden para ello y para permitirle de repente algunas cosas que ustedes puedan leer. Creo que es la forma más expedita de poder de entrar en el temario. Porque sentarse uno aquí a leer todo eso es bastante tedioso, concha, la supremacía, el derecho, que el padre Francisco, que el padre Pedro, que el padre Juan, que el fulano de tal, no, pero eso fue en 1800, 1700. Pero cuando comenzamos a leer, le ponemos la aplicación, vemos que existe sentido de la aplicación de eso. Hay unas teorías que llamamos las teorías dualistas, que nos permiten ir a la parte interna y a la parte externa para poder entender lo que pasa allí. Como decía Camacho inicialmente, otra vez, esto es como meterle algo a la filosofía, ¿no? Digo, pues sí, es algo filosófico. Entonces, a punto de filosofía, pues vamos entendiendo lo que es el derecho. Y no como dice alguien que no, el derecho es abstracto y cada quien lo entiende como quiere. No, no, no. Eso es lo que ha permitido la violación de una cantidad de normas del derecho y todo el mundo quiere hacer lo que le viene en gana porque es abstracto. Entonces, que cada quien se comporta, pero no debe ser así. Porque si cada quien interpreta el derecho como él, entonces pues uno sale desnudo a la calle y otro no sale desnudo. Y sin embargo, la gente no sale desnuda a la calle, a menos que sea demente. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a meter preso por atentar contra principios de la moral y las buenas costumbres. Aunque yo creo que con la moral y las buenas costumbres, pues eso también está perdido ya, porque que ahora en las escuelas ya ni siquiera los chinos cantan el himno nacional los lunes, como se hacía anteriormente, ¿no? Y hay profesores que ni siquiera en el himno ya lo saben. Trabajo sobre el ensayo de Jung, naturalismo, realismo, positivismo, todo eso, ¿no? Esas corrientes, ¿no? Doctrinas o corrientes filosóficas, mejor dicho. Bueno, me identifiqué más con el positivismo y en trascendencia al realismo, ¿no? Por el orden y progreso de Augusto Conte y la cosa, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuál es la corriente suya, doctor? Si me puede explicar esa, esa es la vez pasada también. Pues mire, yo creo que hay una cantidad de corrientes que nos permite, si analizamos una, el realismo, todas las cuestiones que da la monalista, las leyes que regulan actualmente, como decía Camacho, perdón que es como algo medio filosófico. Entonces, cada día uno tiene que irse adaptando a las normativas y buscando la forma más expedita. Cuando vemos la parte andragógica no, la parte como dijera yo, la parte lo que tiene que ver con la historia de la evolución del hombre. Claro. Vemos que la parte, el hombre ha ido mejorando a través del tiempo y nos permite ir abarcando determinadas formas. Hay alguna cosa que se llama, ya lo que por aquí, discúlpeme que, la antropología. La antropología nos permite ver la evolución del hombre, de la especie viva. Y cuando digo especie viva me refiero al ser humano y a los animales. Porque la andragogía, la antropología, perdón, me equivoqué de término, la antropología nos lleva a estudiar la evolución del animal y la evolución del hombre. Y la evolución del hombre, pues, vamos a los tiempos antiguos, ha ido surgiendo evoluciones, evoluciones, evoluciones. Y cuando vamos a la parte actual, vemos que nos ha penetrado unas tecnologías de punta que nos permiten hoy lo que llamamos las redes sociales. Y eso nos permite estar ahorita conectados con ustedes, estudiando de diferentes partes donde ustedes se encuentran. Muchas veces no está ni siquiera la persona acá en el país, no está en otro país, y está en clase. Esa es la parte de antropología. Entonces, las corrientes, las corrientes filosóficas del derecho, pues son aplicables de acuerdo
al estudio que usted le haga a cada una. La teoría dualista, la teoría y el realismo, y todas esas cosas, pues nos están llevando a una cantidad de estudios y de análisis. Yo por lo menos soy muy crítico de la parte del proceso acusatorio al proceso inquisitivo. Yo le veo que el proceso, la teoría acusatoria en el derecho era buscar que el proceso fuera más ágil, se aplicara más el derecho de los humanos, derecho humano, el conocimiento, la teoría, todas esas cuestiones que uno estudia. Pero cuando veo todo esto que se convirtió como en un aparataje mercantilista, como que me gustaría más la parte del derecho inquisitorio, del proceso inquisitorio, y no del proceso acusatorio. Porque es que pareciera que el Estado como tal no está dado para la aplicación del proceso acusatorio. ¿Y por qué no está dado? Porque no tiene las herramientas necesarias y eso es lo que ha permitido ese descalabro de esa reforma, de coque, reforma y reforma y reforma. Y tenemos un coque de agua para 7 reformas en tan poco tiempo de vida. Mientras que vemos en Colombia, vemos en Perú, en diferentes partes, que sigue siendo el mismo COI, no lo modifica y funciona a la perfección. Mientras que vemos que en Perú se hizo el Código Orgánico Procesal Integral Penal y está compacto el penal y el proceso. Está el proceso y está la sanción allí pegada en el mismo libro. En cambio aquí vemos un Código Penal que está desmesurado, con una cantidad de leyes por todos lados y entonces no funciona como debería funcionar. Entonces, lo que me preguntaba Jaramillo, que con cuál me identifico, yo creo que el realismo pues sigue siendo siempre la columna vertebral del análisis, del arranque, como se dice, pero me obliga a estar cada rato estudiando para ir perfeccionando la parte antropológica del derecho, porque no me va a quedar allí en esa cantidad de temarios diferentes. Cuando vemos un libro de Carneluti, Echovenda, de Jiménez de Asua, pues tiene una cantidad de tópicos allí muy importantes, pero tengo también que buscar otros tipos de jurisconsultos para ver qué me aportan más. Cuando leo el Código Orgánico Procesal Penal, pues veo a Eri Pérez Sarmiento, que para descanse, veo a Rodrigo Rivera, veo a Granadillo, veo a Paiva haciendo el libro que lo hacen todos los años, pero ¿qué me aportan? No me están aportando nada porque simplemente están adaptando un libro a lo que se le modificó. Pero ¿dónde está la crítica de lo que se le quitó? Entonces tengo que convertirme en una teoría crítica que tiene que saltar el realismo y las demás teorías que existen, porque tiene que existir una teoría crítica, pero una teoría crítica sana que vaya en beneficio y no criticar por criticar. Tengo que fundamentar científicamente y filosóficamente la crítica que voy a hacer. Claro. Y la crítica que yo le haría al Código Orgánico Procesal Penal es que no existe un libro crítico que el muchacho que está comenzando a estudiar lo pueda leer aparte y que diga, el Código Orgánico Procesal Penal nació en tal parte del año 1900 tanto, de trajo a Venezuela, la creencia del Código Orgánico Procesal Penal era mejorar esto, mejorar aquello, esto y esto, pero sin embargo después de su implementación han venido 7 modificaciones y se han nombrado los artículos tales y tales y tales. Después de hacer esa exposición, desglosar artículo por artículo, hacer una demostración filosófica de lo que era el poder inquisitivo y el proceso inquisitivo y el proceso acusatorio y puede ser perfeccionado. Y hablar sin tapo y decir, el proceso acusatorio no ha dado resultado porque el Estado no se ha aplicado a dar el cumplimiento y a dar las personas técnicas que puedan hacer eso. Ejemplo sencillo lo tenemos. La persona cumple una pena o tiene ya un beneficio y las unidades técnicas que existían fueron eliminadas. Entonces hay que hacer un escrito y llevárselo a un juez de ejecución, que el juez de ejecución no sabe ni dónde está el detenido, para que el juez de ejecución remita eso a Caracas, porque en Caracas que van a decir le permiten dar libertad o no, entonces tenemos un juez de ejecución que ni siquiera cumple una función como tal. Mientras que en un país, para no ir tan lejos, Ecuador, tienen los jueces de ejecución acantonados o residenciados o domiciliados donde están los centros penitenciarios.
Y todos los detenidos de ese centro penitenciario, por ejemplo, un ejemplo, el de Santana aquí, pues le remiten los expedientes todo a ese señor que está en Santana para que él sepa todos los presos que están allí y lleve un control previo de toda esa cantidad de detenidos. Tiene que vela por las libertades, por los derechos de que tienen que ir a un servicio médico, por los que tienen estar enfermos, por los que están contaminados. Esa es la función del Código de la Pena. Pero aquí no se cumple. Entonces, ¿cuál es la teoría? El realismo, sí es el realismo, porque es el nacimiento del derecho y de la personalidad que se debe hacer para ejercer el derecho. Pero también tiene que ir acompañado de una teoría crítica sana que vaya en beneficio, y no una teoría crítica por criticar, sino tengo que criticar con fundamento. Entonces, ¿cuál es la función del doctor? Estudiar, analizar y que cuando abra la boca, pues sepa que va a discernir de determinado tema, pero que filosóficamente, teológicamente, explique qué es lo que quieren que se le haga entender. No sé si me entendieron. Perfecto, Muy muy bien. 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 Gracias, doctor. Bueno, Abravillo, un placer. Y un placer, amigo Camacho, un placer, Crespo. Gracias, gracias, doctor, gracias, muy amable. Excelente la explicación. Quisiera tocar algo personal allí, un puntico personal, aprovechando que estoy aquí en línea, profe. Eh, yo tenía problemas en la plataforma y la clase número 1, no sé si aparece allí en YouTube, en la plataforma, para ponerme al día, si es tan amable. Disculpe el tópico desde el punto de vista personal, tocarlo aquí en el tema. Sí, sí aparece. Eso está allí todo. Ahí está el video, allí está lo que se conversó y están los papeles, está allí también lo de la clase. Entonces, se pasa a la página, ve el video allí y si no, yo gustosamente, seguro que ustedes tres tienen algún inconveniente, pues no vea eso. Ustedes, yo no soy, recuérdense, yo no soy el profesor Omar Martínez para ustedes, yo soy el amigo Omar Martínez para ustedes. Gracias, doctor. Y yo soy simplemente una persona que intercambio con ustedes criterios, porque ustedes también tendrán sus criterios y lo que ustedes me transmitan va a enriquecerme a mi conocimiento y lo que yo les transmita a ustedes humildemente creo que puede servir para algo. Entonces ustedes solamente me pueden llamar a mi teléfono privado, que estoy gustosamente para atenderle. Me dice, profe, usted tiene algo por allí de esto que no entiendo. Y yo gustosamente, por el correo que les estoy pidiendo, yo les envío el apunte para que ustedes puedan sacar allí sus conclusiones. Esa es mi idea. Mi idea es que cuando nos veamos en el camino de la vida, podamos seguir caminando. No Así es. importa y no importa si los perros nos ladran, sino seguiremos, Sancho, caminando, caminando, y como dijo Juan Manuel Serrat, caminando llegaremos al altar. Y el Gracias, altar doctor. para nosotros es el altar de conocimiento, porque yo vine fue a servir, no a perjudicar a nadie. Excelente, doctor, gracias. Entonces, Gracias. lo que necesiten me llaman y yo gustosamente les puedo enviar algún apunte que no tienen para completar la segunda clase. Bueno, yo les mando el apunte de la segunda clase. Y si necesitan algo de esto, yo también gustosamente. No, recuerden que la pena son 4 letras, ¿no? Así P-E-N-A. es. Así es. No se quita No, la pena, está jodido, porque todo el tiempo no va a llegar a nada. El que pregunta llega. Eso es verdad. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Un gran abrazo. Que tengan un feliz de semana, su camino sea siempre próspero y que Dios, el gran creador del universo, los bendiga. Que la pasen muy bien.